Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por ponerme este volumen porque estoy bajo mínimos. Hacía muchos años que no estaba así. Si hay momentos que pierdo la voz, usted siga el hilo del mensaje, Los aires acondicionados a mí particularmente me hacen mucho daño. Y la primera noche que tuvimos la cena allí en el lugar donde estábamos, yo no sé por dónde entraba tanto aire, pero yo estaba sudando y entonces me enfrié y la garganta me está pasando factura. Así que en esta noche me hubiera gustado mucho poder cantar alguna de las canciones que ustedes conocen, pero si canto no puedo predicar y si predico no puedo cantar. Así es que después de haber tenido esta alabanza, este tiempo tan hermoso que nos ha acercado al Señor, yo creo que no hace falta seguir cantando más, sino pasar a otra parte del culto. Primeramente quiero dar las gracias, por supuesto, a nuestro Dios, que es el que permite todo esto. Nosotros, como hemos dicho en muchas ocasiones, jamás soñamos en nada de esto. Yo he sido pastor durante 44 años de mi vida. Empecé en el ministerio siendo muy joven y fundamentalmente en España, en las Islas Canarias, aunque hemos estado también años como evangelistas viajando por diferentes países. También estuvimos un tiempo viviendo en Argentina, concretamente en la ciudad de Rosario. Y la obra en Europa no tiene absolutamente nada que ver con la obra en Latinoamérica ni en los Estados Unidos. Predicamos el mismo evangelio, usamos la misma Biblia, tenemos el mismo Dios, pero la gente es completamente diferente. Y eso que el evangelio llegó a estas tierras procedente de ese continente europeo que le ha dado lamentablemente las espaldas a nuestro Dios. Ya Europa no es un continente que exporta misioneros como antaño, misioneros que viajaron por todo el mundo procedentes de Inglaterra, de Suiza, de Alemania y de otros países. Europa está en coma, Europa está enferma porque le ha dado las espaldas a Dios. Muchísimos templos, muchísimas iglesias que antaño estuvieron llenas de cientos y de miles de creyentes que alababan a Dios con aquellos antiguos signos con los cuales miles de personas se convirtieron. Hoy en día se han convertido en mezquitas musulmanas o en restaurantes o en cafeterías o incluso en discotecas. Y por eso nosotros, cuando venimos a esta parte del mundo y vemos la reacción de la gente y vemos la gratitud de los corazones, no salimos de nuestro asombro, porque nosotros nos hemos acostumbrado a picar piedras. Nosotros no esperamos nada de nadie. Y todo esto yo creo que es la añadidura de la cual el Señor nos habló en el Sermón del Monte, cuando Él dijo claramente en aquella montaña que hemos tenido la oportunidad de visitar en multitud de ocasiones: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Viene por añadidura la comida, el vestido y todo este recibimiento y toda esta gratitud de tantos hermanos que me sorprenden cuando me dicen que han estado conduciendo, que han estado manejando durante horas y horas para poder llegar a un lugar como este. Así que toda la gloria y la honra a nuestro Dios. Qué hermoso templo, de verdad. Qué edificio tan hermoso. Pero si no estuviera Él, esto no sirve para nada. Honestamente. Hay millones de edificios hermosos en el mundo. Pero saber que venimos a este lugar y está nuestro Señor esperándonos con los brazos abiertos, no hay mejor sitio en el mundo que estar en la presencia de nuestro Dios. Y antes de compartiros la palabra en esta noche, hay unos hermanos que he conocido hace años, que ellos en esta noche quieren pedir una bendición para su matrimonio. Ya ellos están casados, ¿verdad? Felizmente casados. Yo voy a pedir a nuestro hermano Humberto y a su esposa Rosa María. ¿Están por ahí? Oh, adelante, hermanos, pueden pasar si son tan amables y se pueden poner un segundito aquí delante. Dice la Biblia que lo que enriquece el alma es la bendición de Dios. Y ellos se casaron en el año
2016. Pero hoy, aprovechando nuestra visita, quieren que oremos por ellos para que el Señor les continúe bendiciendo. Ya ellos tienen al Señor en sus vidas. Ya ellos tienen la bendición del Señor. Pero aprovechando esta ocasión, me permito pedirles por favor que se pongan de pie un segundito y vamos a orar por nuestro hermano Humberto, por su esposa Rosa María, para que el Señor consolide su relación y que ellos puedan todos los días de su vida estar unidos sirviendo al Señor, como es su deseo. La Biblia dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Es un misterio, ¿no? Que la Biblia considere que dos personas, al unirse y ponerse bajo su cobertura, se conviertan en una sola carne. Y esa expresión, una sola carne, es Echad Basar. Cuando los niños en Israel comienzan a balbucear y aprender las primeras palabras de las Sagradas Escrituras, una de las primeras cosas que aprenden, que repiten y repiten durante varias veces en el día, con sus ojitos cerrados y con sus manos en esta postura, porque esta es la letra, la palabra Shaddai, Shin, Dale, Yod. Dicen: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y esa palabra es la misma que se utiliza para la unión entre un hombre y una mujer. Son uno, así como tú y yo, oh Padre, somos uno. Un hombre y una mujer que se une y se pone bajo la cobertura y la presencia del Señor, también llegan a ser uno. Aunque cada uno tiene sus características, cada uno tiene sus particularidades, pero bajo la bendición de Dios, esa unidad es indisoluble. Y cuando Dios formó al hombre de la Adamá, de una tierra especial que se llama así, y le dio forma a esa Adamá, y formó a un Adán, a ese primer varón, la Biblia lo llama Ish. Y cuando cortó, cuando separó la parte femenina de la masculina, a ese ser nuevo lo llamó Isha. Y es interesantísimo ver que en esas dos palabras, Ish, Isha, hombre, mujer, está el nombre de Dios. La primera letra de Ish es la letra Yod, y la última letra de la palabra Isha es la letra Hei, y ambas forman el nombre Yah, que es el nombre de Dios. Si sacamos a Dios de una relación, quitamos la primera letra, y la última ya no es varón y mujer, ahora es fuego y destrucción. Cuando sacamos a Dios de una vida, cuando la bendición de Dios no está en un hogar, lamentablemente eso se termina deteriorando y muchas veces rompiendo y haciéndose daño mutuamente el uno al otro. Pero ellos están bajo la cobertura y bajo la bendición del Señor, lo cual significa que el fundamento de esta relación no es la pasión, no es el fuego pasajero y efímero, sino es la presencia del Señor la que le va a dar estabilidad a este hogar, y podrán soplar vientos y tempestades y venir pruebas y luchas por todas partes, pero la casa permanecerá, porque lo que es de Dios permanece para la honra y la gloria del Señor. Así que en esta noche, querido Padre Celestial, queremos orar y bendecir la vida de nuestros hermanos que se acercan a ti con un corazón abierto, pidiendo tu bendición. Oramos por la vida de nuestro hermano Humberto y por su esposa Rosa Mari, para que tú los guardes todos los días de su vida, para que tus ojos estén abiertos sobre ellos de noche y de día, y puedan servirte, Señor, puedan gozarse en el servicio que logren prestar para ti. Guárdalos de todo peligro, mi Dios. Fortalece sus fuerzas físicas y espirituales para que sean un instrumento útil y poderoso en tus manos todos los días de su vida. Bendecimos a nuestros hermanos con tu bendición en el nombre sagrado y bendito de Jesús. Amén y amén. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Enhorabuena. Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios.
Pasamos directamente a la palabra del Señor en esta noche. Hemos estado hablando en estas últimas reuniones, como ustedes han podido comprobar, los que han asistido y los que han seguido las retransmisiones. Hemos estado hablando acerca de un tema que a mí me ha apasionado durante toda mi vida, y es el tema de la escatología, los tiempos finales, las profecías que, como decía ayer en el mensaje, han estado dormidas durante mucho tiempo, pero que comienzan a aparecer ante nuestros ojos y comenzamos a vislumbrar lo que los profetas de la antigüedad dijeron, que escribieron, y la mayoría de ellos no lograron entender la repercusión en la historia de aquellas revelaciones, de aquellos sueños proféticos que tuvieron, pero que nosotros somos una generación privilegiada, porque dice la Escritura que en los últimos tiempos cosas que nadie vio, cosas que nadie experimentó ni oyeron, las experimentarían y las verían aquellos que aman al Señor. Yo creo que nosotros somos la generación más cerca de la venida, del retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo que ninguna otra generación del pasado. Tenemos tanta información en la Biblia que sería, permítame la expresión, un auténtico disparate, una auténtica temeridad no prestar atención y no ser entendidos en los tiempos. Porque como nunca antes, y es mi opinión personal, como nunca antes la iglesia necesita despertar a una realidad. Hay cosas que están sucediendo en el mundo natural que están afectando todo lo que vemos a nuestro alrededor. La economía, la política, la educación, los principios y valores que se han pasado y transmitido de generación en generación, todo está siendo alterado. Y es que estamos en una etapa, en un momento de la historia en las que muchas señales proféticas se están cumpliendo delante de nuestras narices. Y la iglesia tiene que despertar. La iglesia no puede perder más el tiempo en discusiones absurdas y ridículas. El mundo está allá afuera y necesita de un pueblo unido, de un pueblo con las ideas claras, un pueblo que no se deje llevar de un lugar a otro, ¿verdad? Sino que tengamos raíces profundas, bien arraigadas y cimentadas en la palabra del Señor. Y la primera lectura que quisiera compartir con ustedes en esta noche son palabras de un ángel que Dios lo creó fundamentalmente con el objetivo de transmitir mensajes trascendentales que tendrían una repercusión tanto a corto como a largo plazo. Este arcángel es Gabriel, es el gran mensajero de Dios, el gran malaj de Elohim, el mensajero de Dios que aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y cada vez que se aparece, viene a traer un mensaje que va a tener un impacto en la historia de la humanidad. En esta ocasión aparece en un lugar llamado Nazaret, donde vivía una joven virgen desposada con un tal José, que ella recibe la visita de este ser angelical, y fíjense lo que ocurre en aquella visita tremenda. Entrando el ángel donde ella estaba, Lucas capítulo 1, verso 28, le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? ¿Por qué me saluda este ángel a mí de esta manera? ¿Por qué me dice que yo soy bendita entre todas las mujeres? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Escuchen ahora las 7 profecías que le da el ángel Gabriel a esta joven llamada María. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Nunca jamás en la historia este ser angelical se había presentado a ninguna mujer con semejante mensaje.
Es un paquete profético extraordinario, que es cierto que parte de estas palabras proféticas ya se cumplieron en la primera venida del Señor Jesucristo, cuando efectivamente ella queda embarazada de un hijo varón procedente de la tribu de Judá. Le ponen por nombre Yeshua o Jesús, si lo prefieren así. Fue grande, fue llamado en varias ocasiones Hijo del Altísimo. Pero hay una segunda parte que no se cumplió en su primera venida. Aunque dice la Biblia que magos de Oriente vinieron seguramente durante meses, guiados milagrosamente por una estrella que los llevó hasta el sitio exacto de su nacimiento. Y cuando se entrevistan con el rey Herodes, que vivía en Belén de Judea, en un palacio llamado el Herodión, que hoy en día se puede visitar aunque está en ruinas, dijeron: hemos venido a adorar al rey de los judíos, porque su estrella hemos visto en el oriente. Ellos nunca oyeron predicar al niño, no vieron ningún milagro, no vieron ninguna manifestación sobrenatural de esta criatura. Pero sin embargo ellos venían a adorarle, porque ellos sabían que ese niño algún día crecería y sería un rey, el rey del universo, el rey de reyes y señor de los señores. Ahora bien, durante su ministerio, él nunca ejerció como tal, nunca ejerció como rey. Aunque dice la Biblia que en varias ocasiones las multitudes fueron para proclamarlo rey, él sabía que había venido como el león, como el cordero, después vendría como el león de la tribu de Judá. Por lo tanto, él sabía que en su primera venida no vendría a reinar, sino a sufrir, a pagar el precio de nuestros pecados, a morir en una cruz. Pero sin embargo el arcángel Gabriel le dijo a María que algún día reinaría sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendría fin. Todos los reinos que fueron profetizados en la Biblia, el reino de Babilonia, el reino de los medos persas, posteriormente el reino de los griegos, el de los romanos, etcétera, etcétera, todos tuvieron un principio y tuvieron un fin. Pero es la primera vez que el Señor le dice a una mujer, en este caso a María, que Él va a ser un rey de un reino que no tendrá fin, sino que reinará para siempre, eternamente. Por lo tanto, no es un rey normal y corriente, no es un rey que va a nacer y a morir y se acabó su historia, sino es un rey que va a reinar permanentemente por toda la eternidad. Es curioso que el día que lo crucificaron, los romanos tenían la costumbre, cuando llevaban a una persona a ser crucificada, mandaban a una persona delante de los crucificados con un cartel, y en ese pequeño cartel se ponía la causa, el motivo de dicha crucifixión, para que si hubiera alguien en el público que se atreviera a defender al acusado, saliera y diera la cara. Al Señor Jesucristo le pusieron en 3 idiomas diferentes, en latín, en griego y en hebreo, sobre la cruz, un título que decía: este es el rey de los judíos. Él no pidió que le pusieran ese título, pero fue Poncio Pilato, el gobernador de la época, el que pidió que se lo pusieran, y murió con ese título encima de la cruz, pero nunca reinó. ¿Cuándo entonces se cumplirá la segunda parte de esta profecía? Cuando el Señor reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Será en este tiempo actual? Eso es lo que pensaban los discípulos el día de la ascensión. El día de la ascensión, después de la resurrección, el Señor Jesucristo había estado con sus discípulos 40 días, ¿se acuerdan? 40 días después de la resurrección estuvo con el Señor. El Señor les dijo: id a Jerusalén y esperad la promesa del Padre. ¿Cuánto tiempo esperaron la promesa del Padre? Bueno, si el Señor Jesucristo estuvo 3 días muerto, luego posteriormente estuvo 40 días con ellos, hasta 50, que significa la palabra Pentecostés o Shavuot, pasó una semana. Durante una semana estuvieron esperando ser llenos del Espíritu Santo según la promesa del Padre. Pero antes de ser despedidos, antes de ascender a la gloria, le preguntan: Señor, ¿restaurarás la monarquía? ¿Restaurarás el reino en este tiempo? Y el Señor les dijo: no os toca a vosotros saber las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ellos esperaban que el Señor Jesucristo se convirtiera en el rey en aquella época, que el imperio romano fuera aplastado y que volviera otra vez a instaurarse la monarquía
que empezó con el rey Saúl y que terminará con el Señor Jesucristo. Durante el tiempo de la gran tribulación, tampoco el Señor Jesucristo será el rey, porque será un tiempo de pruebas, de luchas, de catástrofes, de epidemias, de guerras y de rumores de guerras, de falsos cristos, de falsos mesías, de falsos ungidos, etcétera, etcétera. Es decir, que si el Señor Jesucristo no reinó en su generación, ni reinará durante el período de la gran tribulación, entonces, ¿cuándo entonces va a reinar el Señor? La Biblia nos habla de que al final de la gran tribulación, que es un período corto, pero muy profundo e intenso, que dura 7 años, o, como dicen otros, divididos en 2 sesiones de 1260 días y 1260 días, o 42 meses, o también como se le llama tiempos y la mitad de un tiempo, al final de la gran tribulación, la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo volverá otra vez de una forma visible, y en esta ocasión su venida no pasará desapercibida, sino que en esta ocasión todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Aleluya. Pueden dar volumen, no tengo voz, den volumen. ¿Cómo será la segunda venida del Señor? No pasará desapercibida. Será algo tan notorio, tan espectacular, que el profeta Zacarías lo describe de la siguiente manera. Presten atención, por favor. En aquel día, dice el Señor pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. El monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un gran valle. Así será la venida de Cristo. Pondrá sus pies en el mismo monte que le vio irse a la gloria hace ya más de 2000 años. Y vendrá con tal poder y autoridad que con el resplandor de su venida dice que matará a aquel inicuo, aquel anticristo, aquel falso y engañador entre las naciones. Entonces comenzará lo que la Biblia llama la era milenaria, el milenio. Y durante 1000 años, el libro de Apocalipsis capítulo 20 dice que Satanás estará atado, no destruido, atado, encadenado al abismo. Y durante 1000 años ocurrirán cosas que no han vuelto a ocurrir desde los días que estuvieron los primeros seres humanos, Adán y Eva, en el jardín del Edén. Por ejemplo, dice que en aquel tiempo, en el versículo 6 de Isaías 11, el lobo morará con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostarán juntos. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los podrá pastorear. La vaca y la osa pacerán juntos y sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. No había en el jardín del Edén animales carnívoros, todos eran herbívoros. Ningún animal mataba a otro para comer. Pero después, cuando comenzaron las consecuencias del pecado, por ejemplo, el león se convirtió en un animal muy peligroso y carnívoro. Pero dice la Biblia que en el milenio el león volverá a ser herbívoro y comerá paja como el buey. Y dice que el niño de pecho jugará en la cueva de la serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora, y no habrá mal en todo mi santo nombre, porque toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Esa época maravillosa, apláudale al Señor si quiere. Ese tiempo extraordinario se producirá al final de la gran tribulación. ¿Cómo empieza la gran tribulación? Con la manifestación de un personaje que Juan, por ejemplo, lo llama el anticristo. Daniel lo llama el cuerno pequeño. Pablo lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, o también lo llama el inicuo.
recibe diferentes nombres, ¿verdad? Según el personaje y el momento histórico. Así empieza la gran tribulación. La Biblia nos enseña en Apocalipsis capítulo 6 que la gran tribulación, para que nos entendamos, lo relata de una forma metafórica. Es como si una persona apareciera con un caballo blanco montado con un arco, pero sin flechas. En otras palabras, este personaje político, con una repercusión y una influencia mundial sin precedentes en la historia, aparecerá con un eslogan que dirá: os vengo a ofrecer paz y seguridad, que es precisamente lo que todo el mundo está reclamando: vivir en paz y vivir seguros. Y Él viene a ofrecer al mundo paz y seguridad. ¿Por qué? Porque cuando Él aparezca no habrá ni paz ni seguridad entre las naciones de la tierra. Miren cómo vive la gente hoy en día, muchos de ellos atemorizados, armados hasta los dientes, por miedo a que alguien venga y les asalte y les quite lo que durante tantos años lograron atesorar. Hay miedo entre las naciones de la tierra. En este momento hay gente que está perdiendo la vida por diferentes conflictos bélicos que se están llevando a cabo, y el mundo cada vez está entrando en una espiral de violencia, de agresividad, de apostasía, de libertinaje, de desorden, de caos. Y es cuando este señor, este personaje siniestro, aparece en la escena mundial con una capacidad económica sin precedentes. Jamás, nunca nadie, ningún líder político ni religioso ha tenido tanta capacidad, tanto poder económico y militar y apoyo de las naciones como este personaje. No sabemos cómo se llama, evidentemente, pero el apóstol Juan, evidentemente por revelación del Espíritu Santo, nos dio un dato muy interesante. Por ejemplo, él dice en el libro del Apocalipsis, describiendo a este personaje siniestro, que el número de su nombre nos da la cifra, nos arroja el valor numérico de 666. Sabemos que los dos idiomas fundamentales en los que se escribió la Biblia, tanto el hebreo como el griego, son idiomas que tienen muchas particularidades. Una de ellas es que son idiomas alfanuméricos. Es decir, cada letra tiene un valor numérico. Es como si, por ejemplo, dijéramos la A es el 1, la B es el 2, la C es el 3 y así sucesivamente. De tal manera que sabiendo el valor numérico de cada una de las letras, podemos saber cuál es el valor numérico de cada palabra de la Biblia, de nombres, de ciudades, de personajes, etcétera, etcétera. El apóstol Juan dice: aquí hay sabiduría. El que lee, entienda. El número de la bestia o el valor numérico de su nombre es 666. Es un dato muy interesante. Cuando sospechemos o alguien piense que lo ha descubierto, lo que tiene que hacer es anotar su nombre, poner su valor numérico, y si coincide, bueno, pues cuidado, ¿no? También dice la Biblia que del amor de las mujeres no hará caso. ¿Cómo se interpreta esto, hermanos? Bueno, tiene una doble interpretación. Sabemos que hoy en día lo raro es lo que vende, lo raro es lo popular. En Europa hay gente que se está casando con gallinas, con perros, con árboles. Incluso hoy me llegaba la noticia de que un señor, viendo que no encontraba su media naranja, no encontraba su compañera, lo que hizo fue que celebró una boda y de la mitad a la izquierda se vistió de mujer, de novia, y de la mitad a la derecha se vistió de novio y se casó consigo mismo. No sé si al final se enfadará consigo mismo y terminará también divorciándose, ¿no? Pero lo raro, lo ridículo, lo absurdo es lo que está de moda. Y hay muchas cosas que podríamos decir en cuanto a esto. Pues el anticristo, dice la Biblia, que no hará caso, no prestará ninguna atención del amor de las mujeres. Y dice en arameo, en el libro de Daniel hay muchas partes en arameo, y hay una sección que dice que del Dios de sus padres no hará caso, sino que adorará a Alá Maozín, el Dios de la guerra. Y eso lo dice en arameo, en el Antiguo Testamento. Es decir, tenemos miles de datos para saber en qué momento de la historia nos encontramos. Además, como también dije en estos días, permítame que les haga una pregunta. ¿Les estoy aburriendo? Es que como les veo tan callados, a veces digo,
No les estoy aburriendo, ¿no? Ok. No es mi intención. La Biblia dice que en Europa, lo dijo Juan hace 2000 años, se iba a establecer una institución, una estructura religiosa que podríamos discernir de quién se trata por la forma como vestirían sus ministros. La Biblia nos arroja el siguiente dato. Dice que sus ministros de culto se vestirían de grana o de púrpura y estarían adornados de todo tipo de piedras preciosas, y con el cáliz que usarían se terminarían en un momento puntual de la historia embriagando con la sangre de los mártires. Y la sede de esa estructura religiosa tremendamente poderosa, que es mucho más que una religión, es todo un estado con su propia moneda, con su propia policía, con sus propias normas, etcétera, dice que estaría centralizada en la ciudad que reina sobre todos los reinos de la tierra. Y sin lugar a dudas, es la ciudad de Roma. Tantos datos nos da la Biblia que no podemos ignorar, sino tenerlos en cuenta para que sepamos en todo momento, queridos hermanos, que esto va en serio, que el Señor nos está revelando con mucho tiempo de antelación las cosas, para que estas cosas no nos sorprendan como ladrón en la noche, sino que estemos preparados en todo momento para saber cómo tenemos que comportarnos, qué decisiones tenemos que tomar, qué tenemos que hacer con nuestros matrimonios, con nuestros dones y talentos, con nuestras familias, con nuestros recursos, y no nos dejemos arrastrar por la corriente de este mundo, sino que podamos vivir sabia y santamente esperando el retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dicho sea de paso, en el Nuevo Testamento hay más de 150 referencias, repito, más de 150 referencias en el Nuevo Testamento a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego es uno de los temas más mencionados en toda la Biblia. Y por eso, hermanos, no hay excusa para vivir en ignorancia. Dígale al que está a su lado, no hay excusa para vivir en ignorancia. Ahora bien, una de las características del tiempo del milenio que se va a llevar a cabo al final de la gran tribulación, porque acabo de decir que la gran tribulación empieza con la manifestación visible, física del anticristo, que va cambiando su naturaleza. Y uno dice, ¿qué significa eso de que los caballos van cambiando de color? Ahora son blancos, mañana son negros, pasados son amarillos, después son rojos. Es que indirectamente se está hablando del que lo monta, centrando la atención aparentemente en el caballo, pero realmente lo que está haciendo el Señor en un estilo literario muy interesante es definir, describir la esencia y la naturaleza del que lo monta, que no es otro que el anticristo, ¿verdad? Y por eso, cuando vemos que va cambiando el caballo, es porque él también va cambiando su forma de actuar. Empieza ofreciendo paz y seguridad, pero finalmente comienza a subir el precio de las cosas hasta el punto que dice la Biblia que llegará un momento en la historia de la humanidad que una barra de pan, no sé, un trozo de pan, la gente tendrá que trabajar todo un día para poder comprar una barra de pan. Y al final terminará marcando a la gente como si fueran animales, para tener el control total y absoluto de lo que compras, de lo que ves. Porque la gente dice, me he comprado un celular para ver cuando hablo con mi mamá, con mi abuelita. Y lo que no saben es que tú estás viendo, pero a ti también te están viendo. No es que yo con el celular, con el teléfono oigo, pero también te están escuchando a ti, aunque lo tengas ahí y no lo uses. Y toda la tecnología está hecha para controlar. Claro, aparentemente la usamos porque nos hace la vida cómoda, ¿verdad? Pero el anticristo, que es la última oportunidad que le queda a Satanás para alcanzar sus objetivos, por supuesto que utilizará todos los medios tecnológicos habidos y por haber para controlar a la población mundial. Hasta el punto que llegará el momento, aunque os suene extraño, que el dinero, tanto de plástico como de papel, desaparecerá. Ya hay países en el mundo
que el dinero no se usa, ya no existe. Por ejemplo, en Suecia ya no existe dinero. La gente tendrá que dejarse marcar en la segunda parte de la gran tribulación. Ahí ya no estaremos nosotros, gracias al Señor, para poder comprar, para poder vender. Ya no tendrás la excusa de decir, ay, no tengo dinero, paga tú, que no tengo dinero, sino que todo el mundo será marcado, todo el mundo estará localizado perfectamente. Los precios se dispararán de una forma impresionante y habrá una revolución espiritual sin precedentes en la historia. Miles y millones de personas entrarán en pánico. Dice la Biblia que hasta buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Y lo único que te puede salvar de todas estas barbaridades que van a ocurrir es que te refugies y te escondas en Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual es nuestra fuente de salvación y nuestra única esperanza. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Cuando el Señor venga y ponga sus pies en el monte de los olivos, como hemos leído, y Él establezca en la ciudad de Jerusalén su reino milenario, escucha lo que dice el profeta Zacarías que va a ocurrir en Jerusalén durante el milenio. Todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron a guerrear contra Jerusalén, es decir, la gran tribulación termina con una batalla terrible. Una batalla en el valle de Josafat o en el valle de Megido. La conocemos como la batalla de Armagedón. Allí habrá una batalla de millones y millones de soldados, 200 millones, que vendrán a destruir al pueblo de Israel y tomar la capital de Jerusalén. En ese valle se lleva a cabo una batalla terrible. Ya Napoleón Bonaparte, que visitó Israel desembarcando en Jaffa o en Jope, cuando vio el valle de Josafat, que se va a llevar a cabo la gran tribulación, dijo, este es el valle perfecto para llevar a cabo una gran batalla. Es un valle espectacular. Nosotros cuando viajamos a Israel, ya de hace ya muchos años, llevamos a la gente a un lugar para que puedan observar mucha de la historia bíblica y puedan ver donde Gedeón derrotó a los madianitas y puedan ver el lugar donde Barak y donde tantas historias de la palabra de Dios se llevaron a cabo. Hay más de 37 ciudades sepultadas en su interior, y en ese lugar, que es como una especie de lagar, el Señor dice que derramará su ira contra todos aquellos que vinieron a pelear contra Jerusalén. Cuando termine la gran batalla, durante 7 años se estará quemando al fuego todo el armamento que se utilizó. Por supuesto, se va a utilizar material radioactivo, bacteriológico, ahora lo vamos a leer. Y dice la Biblia que durante meses y meses estarán enterrando muertos. Y dice la Biblia que la sangre llegará a la altura de los frenos de los caballos. El anticristo morirá llegando a Jerusalén, y allí dice la Biblia que en el monte de los olivos será enterrado como testimonio a todas las naciones de que hasta allí llegó la maldad de este terrible personaje. Ahora bien, todos los que sobrevivan, que habrán millones de personas que no murieron en la gran tribulación, todas las naciones que hayan sobrevivido, los que vinieron a pelear contra Jerusalén, tendrán que subir todos los años a Jerusalén para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Sabían eso, hermanos? ¿Sabían que millones y millones de personas, líderes políticos de todas las naciones que lograron sobrevivir, tendrán que subir, que tendrán que ir todos los años a la ciudad de Jerusalén a adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos? ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? El pueblo de Israel, durante su peregrinación por el desierto, recibió la orden de subir a Jerusalén, y digo subir porque Jerusalén es tan alto, 3 veces al año. La primera vez que tenían que subir a celebrar una fiesta que se llama la fiesta de Pesaj, o la fiesta de la Pascua en la primavera. 50 días más tarde tenían que volver a subir a Jerusalén a celebrar la fiesta que nosotros la conocemos como la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas, Shavuot.
¿Qué es lo que ellos celebran? Que 50 días después de la Pascua en Egipto, ellos recibieron la ley en el desierto. Y al final del año, generalmente por el mes de octubre, tienen que volver a subir a Jerusalén a celebrar durante una semana una fiesta que se conoce como la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, donde las familias tienen que construir una pequeña choza o carpa en la azotea de su casa o en el jardín, en la entrada. Tienen que estar durante una semana toda la familia durmiendo y comiendo en ese lugar para recordar que durante 40 años sus antepasados fueron peregrinos en el desierto antes de tomar posesión de la tierra prometida. El Señor Jesucristo murió en la fiesta de la Pascua, ¿se acuerdan? Celebró la Santa Cena o el Nuevo Pacto en la fiesta de la Pascua. Luego el cumplimiento profético de la Pascua ya se cumplió. Pablo dice, nuestra Pascua es Cristo. 50 días después estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo, un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. El cumplimiento profético de esa fiesta ya se cumplió cuando el Señor derramó sobre su iglesia allí reunida en Jerusalén su Espíritu Santo sobre todos los que estaban en aquel lugar. Pero el cumplimiento profético de la fiesta de Shavuot o de tabernáculos aún no se ha cumplido. Pero dice la Biblia en Apocalipsis que cuando el Señor venga, pondrá su tabernáculo y habitará entre nosotros, y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Por eso todos los años las naciones que hayan sobrevivido, millones de seres humanos, tendrán que ir a Jerusalén a adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y acontecerá que los que no quieran subir a Jerusalén, estoy leyendo en Zacarías 14, los que no quieran subir a Jerusalén a adorar al Rey de los ejércitos, sobre ellos ese año no vendrá la lluvia, no lloverá. Es interesante notar que la Biblia dice cómo morirá la gente en esa batalla. Esta será la plaga con la que Jehová herirá a los pueblos que vayan a pelear contra Jerusalén. Escuche bien. La carne de ellos se va a corromper estando ellos sobre sus pies. Estando de pie, la carne se les va a deshacer. Se consumirán sus ojos en sus cuencas y sus lenguas se van a deshacer estando en su boca. En aquel día habrá gran pánico y cada uno trabará la mano de su compañero y se levantará contra su compañero. Es increíble notar cómo el profeta Zacarías, cientos de años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, pudo predecir la forma como millones de personas van a morir utilizando armas que en aquel momento no existían. Existían espadas, jabalinas y otras armas, pero no inventaron en aquel tiempo un arma que haga que la persona se deshace, se derrita estando sobre sus propios pies. Pero nosotros sabemos perfectamente que esas armas inventadas por el hombre ya existen hace mucho tiempo y van a ser utilizadas en la batalla de Armagedón. Pero aún así, millones de personas saldrán vivos y entrarán al milenio. No son convertidos, no son cristianos, no son salvos, pero están vivos. Entran a formar parte del milenio y nosotros juntamente con Cristo reinaremos sobre todas esas personas. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la promesa que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Aleluya. Ahora, dicen que tienen que subir a Jerusalén a adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el Rey? ¿Quién es Jehová de los ejércitos, hermanos? ¿Quién es? ¿Alguien por ahí dijo Jesús? ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Quién es el Rey, Jehová de los ejércitos? ¿El Padre, Dios? ¿Quién es?
Miren qué descubrimiento tan impresionante nos da la Biblia para saber de quién se trata. ¿Ustedes recuerdan la historia cuando el Señor Jesucristo entró triunfalmente en Jerusalén? ¿Se acuerdan? ¿Qué instrumento utilizó el Señor para entrar triunfalmente en Jerusalén, hermanos? Un burrito, un pollino de asno. ¿Por dónde entró el Señor Jesucristo, hermano? Imagínense la ciudad de Jerusalén: norte, sur, este y oeste. Al sur está Belén de Judea, al norte está Damasco, al este está el Monte de los Olivos y al oeste, ¿verdad?, ya tendríamos otra latitud del mundo. El Señor Jesucristo estaba en el este, es decir, en el oriente, por donde sale el sol, y Él entró triunfalmente por una de las puertas de la ciudad de Jerusalén, y toda la ciudad se conmovió y comenzaron a decir: Baruch haba Beshen Adonai, bendito el que viene en nombre del Señor. Y entró triunfalmente en Jerusalén, y entró por una puerta, ¿sí o no? Escuchen este versículo, después les voy a decir dónde está. Ezequiel está en el cautiverio en Babilonia, y el Señor le permite ver en visión algo muy interesante. Escuche: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la que mira al este. Aquí dice, la que mira al oriente. Repito, Ezequiel es un profeta que está cautivo en Babilonia, y el Señor le da una visión y le dice: quiero que mires lo que pasó por esa puerta. Y le dice, me dijo el Señor, esta puerta, la puerta del este o del oriente, estará cerrada, no se abrirá, no entrará ningún hombre, porque Jehová, el Dios de Israel, entró por ella, por lo tanto permanecerá cerrada. Ustedes son gente de fe, porque sin dar la explicación ya aplaudieron. Ahora viene la explicación. Porque yo decir que hay una puerta cerrada en Jerusalén y ustedes aplaudir, son gente de fe, ¿eh? ¿Cuántos han ido a Jerusalén alguna vez? Levanten su mano. Imagínense que allí en esa parte de la plataforma está el monte Moriah, donde estaba el templo. Y aquí a mano derecha está el Monte de los Olivos. ¿Qué hay entre el Monte Moriah y el Monte de los Olivos? Hay un barranco, hay un torrente que se llama el torrente del Cedrón, donde se tiraba la basura, donde corría el agua cuando llovía y otras muchas cosas. El Señor Jesucristo está allí en el Monte de los Olivos, pero tiene que entrar triunfalmente a la ciudad de Jerusalén. Y entonces Él entra por la puerta del este y lo reconocen como rey, aunque esa misma semana lo crucificaron. Si ustedes van actualmente a Jerusalén, las murallas que rodean la ciudad de Jerusalén, que tienen aproximadamente un perímetro de unos 4 kilómetros 800 metros, no son las murallas que estaban en la época del Señor Jesucristo. La ciudad de Jerusalén de la época de Cristo está muchos metros bajo tierra, está enterrada porque construyeron otras ciudades de Jerusalén encima. Fue Sulimán el Magnífico que en el siglo XVI mandó hacer un perímetro nuevo de la ciudad de Jerusalén. Hizo unas murallas que son las que vemos en la actualidad, y está la puerta de Damasco, preciosa por cierto, que es la que nos da acceso al barrio musulmán. Está, por ejemplo, la puerta del Monte de Sión, que nos da acceso al barrio judío, y se llama Monte de Sión porque está en el Monte de Sión. Está la Puerta Nueva, está la Puerta de Herodes, está la Puerta del Muladar, por donde se sacaba la basura. Es decir, hay puertas alrededor de la muralla y por todas se puede entrar y por todas se puede salir. Pero hay una puerta que está cerrada, la han tapiado, nadie entra y nadie sale, porque el Jehová tu Dios
entró por ella y por lo tanto estará cerrada y ningún hombre entrará por ella. ¿Quién la cerró? ¿Un cristiano que conocía la profecía? No. ¿Un judío? No. ¿Un musulmán? Porque dijo, esta puerta la voy a tapiar, se llama la puerta del este o la puerta dorada, que cuando estás en el Monte de los Olivos ves que está cerrada. Desde el huerto de Getsemaní ves que está tapiada. La mandó a cerrar porque dijo, para que nunca más el Mesías de los judíos entre a la ciudad de Jerusalén y termine con nuestro mandato y con nuestro gobierno. La Biblia dice que todos los años, Zacarías, volvemos a Zacarías 14, tendrán que subir las naciones que sobrevivieron a la batalla de Armagedón a Jerusalén a adorar ¿a quién? A Jehová, el Dios de Israel. ¿Quién es el Dios de Israel? El que hace 2000 años entró por la puerta de la dorada, nuestro Señor Jesucristo, el cual es el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora puede aplaudir al Señor. Hermanos queridos, la etapa del milenio es una etapa extraordinaria. El diablo, que no será destruido, estará atado por 1000 años. No habrán enfermedades, no habrán guerras. Estaremos reinando juntamente con Cristo. Y al final del milenio se produce la segunda resurrección. La Biblia solamente habla de 2 resurrecciones. Una que ya se ha producido de los muertos en Cristo, la resurrección para vida eterna. Y una segunda resurrección después del milenio, que es cuando se presentan ante el gran trono del Señor. El Señor abre el libro de la vida y todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida serán enviados al infierno juntamente con Satanás y con sus demonios. En otras palabras, todo está especificado, todo está perfectamente aclarado y revelado en las Sagradas Escrituras para que no seamos ignorantes, para que sepamos lo que va a acontecer. Y lo bueno de la historia es que sabemos cómo va a terminar. La historia no va a terminar en un rotundo fracaso. Al contrario, al final Satanás y sus demonios son derrotados. La iglesia reinará juntamente con Cristo. Y al final del milenio es cuando por fin se cumple Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. ¿Qué dice Apocalipsis 21 y capítulo 22? Cuando desciende del cielo la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, cuyas calles son de oro, las puertas son de perlas y tiene 12 cimientos de piedras preciosas. Y dice la Biblia que no habrá templo, porque el Señor será el templo de dicha ciudad. No entrarán fornicarios, ni mentirosos, ni adúlteros, ni engañadores, sino que el Señor estará con nosotros por la eternidad. La pregunta es en esta noche, ante estas profecías, ante estas realidades, que muchas ya se han cumplido y otras están próximas a aparecer, mi pregunta es, ¿tú estás preparado para todo esto, mi querido amigo? ¿Tú tienes asegurada tu salvación? Porque tú sabes dónde naciste y cuándo, y conoces el nombre de tus padres. Pero la Biblia habla de la necesidad de un segundo nacimiento. Esto fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo, un principal entre los judíos, cuando a medianoche se acercó a la casa donde estaba el Señor Jesucristo y le dice: Señor, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor lo interrumpió y le dijo: ay, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Para poder formar parte del planeta Tierra, tuviste que nacer, tuviste que tener un papá y una mamá. Y así es como hemos venido a este planeta. No fue apretando un botón, sino que fue un milagro que Dios permitió que tú nacieras. Pero ese nacimiento te trajo aquí, a lo temporal, a lo efímero, a lo pasajero, al planeta Tierra. Pero para entrar en la otra vida, tú tienes que volver a nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendía lo que le estaba diciendo el Señor, porque nunca nadie en el Antiguo Testamento había hablado así. Nadie había hablado de la necesidad de un nuevo nacimiento. Y dice Nicodemo: Señor,
¿Me estás diciendo que para entrar en el reino de los cielos tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y el Señor Jesús dijo, no, no es eso, Nicodemo. Tienes que volver a nacer espiritualmente hablando. Por eso cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal, vuelve a la vida. La Biblia dice, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, pero Él os dio vida cuando recibisteis la vida de Cristo en vuestros corazones. Es como si desconectamos el cable, ¿no? Y ya no llega la señal. Nosotros, los seres humanos, nos desconectamos de Dios. Unos de una manera y otros de otra. Dice la Escritura, todos, absolutamente todos, americanos, latinos, europeos, blancos, negros, ricos, pobres, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú murieras sin tener a Cristo en tu corazón, tú estás condenado eternamente. No tendrás una segunda oportunidad. No existe reencarnación. Es rotundamente falso. Perdóname si hay alguien aquí que cree en la reencarnación, pero es antibíblico. Ni siquiera tiene lógica. Porque si siempre se están reencarnando los mismos, ¿por qué cada vez en el mundo hay más gente? Si siempre se están reencarnando los mismos. No existe segunda oportunidad después de la muerte. No hay un lugar intermedio entre la condenación eterna y la salvación eterna. Invento y cuento que inventaron los sacerdotes diciendo que hay un lugar llamado el purgatorio, donde vas a purgar tus pecados. Y los que se quedan en tierra, mientras tú estás allí, hacen misas y rezan el rosario y el Dios te salve María y etcétera, etcétera. Y entonces después de un tiempo que nadie sabe cuándo se produce, logras salir del purgatorio y por fin logras salvarte. Eso no es bíblico, no está en ninguna parte. No hay un lugar llamado limbo, que tampoco nadie sabe ni dónde está ni quién inventó eso, que por cierto ya la Iglesia Católica lo anuló. Solamente hay dos lugares donde tú puedes pasar la eternidad. ¿Cuánto tiempo puedes vivir? ¿Cuánto? Mi abuelo duró hasta los 106. Fue el hombre más viejo de Canarias. La bisabuela de Elena murió con 104. Su abuela con 99. Su madre con 94. Pero ¿cuánto podemos vivir? Los judíos cuando cumples años te felicitan. Yom Hulé de Sameach te dicen que cumplas 120 años. Aunque cumplieras 120 años, los gusanos te van a terminar comiendo. Da igual dónde vivas. Da igual si eres el hombre más multimillonario del mundo. Con dinero puedes comprar medicinas, pero no puedes comprar vida. Con dinero puedes comprar una mujer, pero no puedes comprar un hogar. Con dinero puedes comprar muchas cosas, pero nunca podrás comprar la salvación de tu alma. Porque alguien dijo, la salvación es gratis. No te confundas, querido. La salvación no es gratis. La salvación le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Es gratis para ti y para mí, pero Él pagó el precio. Él pagó el precio en la cruz para salvarte por la eternidad. Estoy sorprendido de todo lo que estoy durando. Pero quiero terminar este mensaje diciéndote algo. Podemos seguir hablando del milenio, del anticristo, de la marca de la bestia, del falso profeta. Podemos estar hablando hasta el año que viene si quieres. Pero si en esta tarde, en este lugar entre nosotros, hay una persona que no tiene la salvación de su alma, todo esto se te vuelve en tu contra. Porque ahora tienes una información que antes no tenías. Y quiero decirte que la ignorancia no salva. Yo no sabía, da igual. ¿Sabes? La primera vez que vine a Estados Unidos hace años, me prestaron un coche para ir a un lugar que se llama Pensacola. Yo iba desde Miami hasta Pensacola en el coche. Y de repente veo las luces de la policía detrás de mi coche. Y yo no entendía por qué tenían tantas luces.
pero me di cuenta de que seguramente me estaban diciendo que me parara. Y digo, déjame pararme por si acaso. Y me paré. Y salió un policía así. Y así. Era una bestia, era enorme, gigante. Músculos por todas partes. Tenía de todo alrededor del cinturón. Tenía de todo. Y yo lo miraba y decía, madre mía, este hombre. Y me dice, ¿sabe por qué lo he parado? Y le dije, no. Y me dice que iba muy rápido. Y me dice, pues para que la próxima vez sepa que aquí no se puede ir a esa velocidad. La excusa de decir que no sabía no me libró de los $120 que me metieron de multa. Los tuve que pagar. Y iba conmigo un pastor en el sillón de atrás, que fue el que me prestó el coche. Y me dijo, pastor, perdone que le haga este comentario, no se ofenda con lo que le voy a decir. Digo, dígame, hermano, si por casualidad usted piensa que como no vive en los Estados Unidos y en España, usted se va a poder ir de Estados Unidos sin pagar la multa, no haga eso, pastor. Porque cuando llegue al aeropuerto y vean en la computadora que usted le debe al Estado norteamericano $120, usted no va a salir de aquí hasta que los pague. Y yo le dije, no se preocupe, hermano, yo no tenía pensado irme sin pagar, yo lo voy a pagar, no se haga problema. Y me llevó a un sitio y lo pagué. Pero hay algo que dice que el desconocimiento de la ley, repito, el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento de la misma. Él no sabía, no es excusa para que Dios diga, bueno, no lo sabía, entra en la eternidad conmigo. No, querido, para eso estamos los predicadores. Para eso estamos los pastores. Para eso yo he venido de España aquí hoy a predicarte el evangelio. Para que tú sepas que tu religión, me da igual la que practiques, no te va a salvar. Ninguna religión podrá salvar tu alma. Solamente la sangre de Jesús lo podrá hacer. Ninguna. El dinero no sirve para comprar a Dios. Él es el Dios de la plata y del oro. Él no necesita tu dinero. Los verdaderos predicadores no venimos para endulzar los oídos de la gente, ni para recibir ofrendas ni aplausos. Los verdaderos hombres de Dios venimos a predicar el evangelio y las verdades eternas del evangelio, con aplausos o sin aplausos, con pocos o con muchos. Yo sé lo que es predicar durante meses a sillas vacías, no sé otros, pero yo sé lo que es predicar a multitudes, a miles de personas. Y también sé lo que es predicar a iglesias vacías durante el tiempo de la pandemia. No nos motiva las masas, los números. Si solamente en esta noche hubiera habido una sola persona en este culto, yo hubiera venido igualmente a predicarte el evangelio. Porque para Cristo tu alma tiene valor, tanto valor que Él murió por ti en una cruz. Así que no me quiero marchar de este púlpito en esta noche sin darle la oportunidad al que nunca haya recibido a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador personal. Esta es la primera vez en mi vida que estoy en esta ciudad de San Antonio, Texas. Yo no sé si volveré. Yo no sé lo que va a pasar dentro de una hora o lo que va a pasar mañana. Pero si esta fuera la última predicación de mi vida, si esta fuera la última vez que mi Dios me permite predicar, yo no quiero irme de aquí sin invitarte a que aceptes al Señor Jesús como tu Señor y Salvador personal. ¿Hay alguien aquí en esta noche? Cierremos nuestros ojos, por favor. ¿Hay alguien aquí en este momento que dice, yo le quiero entregar mi vida a Jesús? Yo quiero que Él perdone mis pecados. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero que Él anote mi nombre en el libro de la vida para que cuando estas cosas suceden, yo esté seguro de mi salvación y no haya perdido mi vida y al final me condene. Si quieres entregarle tu vida a Jesús y quieres que ore por ti, levanta tu mano. Yo voy a orar por ti en esta noche. ¿Hay alguien? Dios le bendiga. ¿Alguien más que le quiere entregar su vida al Señor? Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sigamos orando, hermanos. Alguien más en esta noche dice, yo quiero entregarle mi vida al Señor Jesucristo, poner mi vida en sus manos
para que Él a partir de hoy, Dios te bendiga, sea mi Señor y mi Salvador. Gloria a Dios. Es la mejor decisión que puedes tomar en la vida. Poner tu vida en las manos del Señor. ¿Me dejarías orar por ti? Ven aquí delante un momentito, por favor. Los que levantaron su mano, vengan al frente y vamos a orar aquí. Los demás, por favor, estemos orando, los hermanos, los creyentes. Vengan a recibir al Maestro. Vengan a recibir el perdón de Jesús. Dios te bendiga. ¿Cómo se llama? Dios te bendiga, Gloria. Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? Dios te bendiga, Ana. Gloria a Dios. Adelante, adelante. Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? Gloria a Dios. Dios te bendiga. Hola, papá. ¿Cómo estás? Bendiciones. Dios te bendiga. ¿Cómo se llama? ¿Y tú? Gloria a Dios. Qué bueno. Gloria a Dios. Esto es lo más importante que puede suceder en la vida. Más importante que construir templos. Más importante que cualquier cosa en la vida. Lo más importante es llevar almas a los pies de Cristo. Podemos cantar horas y horas y está bien. Podemos hacer muchas cosas, pero lo que dice la Biblia que produce gozo en el cielo es ver almas que pasan de muerte a vida. Y yo les voy a pedir a ustedes que repitan conmigo esta oración en alta voz, ¿vale? Por favor, digan conmigo: Señor Jesús, en esta noche te pido perdón por mis pecados. Gracias por haber muerto por mí en la cruz. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí. Yo quiero recibirte ahora como mi Señor y mi Salvador personal. Me rindo a ti, Señor Jesús. Sálvame, perdóname, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por la salvación que me das. Gracias, Señor. Dígale gracias, gracias, Señor. Gracias porque a partir de hoy nunca más estaré solo, Señor. Gracias porque tú estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y aunque un ejército acampara contra mí, no temerá mi corazón, porque el Señor es mi luz y mi salvación. Señor, oramos por estas vidas que hoy se han entregado a ti, Señor, aquí públicamente. Los bendecimos, Señor, y te damos gracias por cada uno de ellos. Que la semilla que hoy ha sido plantada en sus corazones dé fruto a 100 por 1 y puedan caminar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú has hecho una obra maravillosa. Y yo voy a pedir a algunos hermanos, pastor, su esposa, Elena, hermanos, que por favor vengan a orar por ellos. Que le demos gracias a Dios por estas vidas y que todos y cada uno de nosotros estemos orando por estas vidas, porque para esto vino el Señor Jesucristo al mundo, para salvarlos, para redimirlos, como un día nos limpió a nosotros de nuestros pecados, de nuestras iniquidades. Queremos bendecir estas familias, queremos bendecir a estas vidas que hoy aquí en esta iglesia públicamente te han recibido, te han aceptado en sus corazones. A ti, Señor Jesús, como el Señor y Salvador. Bendícelos, Señor. Guárdalos del maligno. Que nada ni nadie los perturbe y les robe la semilla que hoy ha sido plantada en sus corazones. Guárdalos en la palma de tu mano. Que te sirvan, que te honren y te conozcan todos los días de su vida. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Cuando decimos un fuerte amén. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Fuerte, hermanos, aplauso para Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. 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 Gloria a ti, Señor. Gracias por esta salvación tan grande. Lo que tienen que hacer ahora es adquirir una Biblia, que alguien les regale una Biblia. Comiencen a leerla cada día. Comiencen a orar. Busquen un lugar donde se puedan congregar
Y el Señor les sorprenderá cada día, porque en el Señor hay victorias y hay bendiciones cada día para su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso al Señor, mi querido hermano. Dios les bendiga. Y en medio de esa corrupción, en medio de esa inmoralidad, se levantan personas como por ejemplo Juan el Bautista. Un hombre que es el que va antes del Mesías, porque él lo que hace es utilizar la costumbre de los reyes de la época, incluido esto que les acabo de mencionar. Y es que los reyes, antes de ir a un lugar, los grandes gobernantes o las grandes autoridades, antes de ir a una ciudad de visita, lo que hacían es que mandaban previamente mensajeros para que fueran preparando los caminos, para que fueran quitando las malas hierbas, para que decoraran y pusieran todo bonito. Esto me hacía recordar a cuando vivimos en La Gomera un tiempo. La Gomera, en el tiempo que estuvimos allí, cuando Juan Carlos era rey, anunciaron que iba a venir de visita. Y entonces carreteras que estaban hechas un desastre y muros que estaban medio destruidos, pues comenzaron a pintar y comenzaron a arreglar los caminos y las carreteras, y muchos decían, oye, que venga todos los días, que venga todos los días, porque viene una autoridad como el rey o el papa o lo que sea, y todo lo ponen bonito. Me acuerdo que cuando se hizo la famosa Expo de Sevilla, cogieron a montones de prostitutas y yonkis y personas de mal vivir, y los mandaban a otras provincias de España para que cuando llegaran a Sevilla vieran todo limpito y todo ordenado, que no hay delincuencia, no hay drogadictos, no hay, ¿verdad? Y eso es lo que hacían los reyes de la época. Si ellos cuando llegaban a una ciudad, previamente mandaban mensajeros para que fueran preparando los caminos. Y Juan el Bautista, que va a predicar que viene un rey, que viene el Mesías, es lo que dice que en vez de enderezar los caminos, lo que tienen que enderezar son sus vidas. Acercaos al Señor, arrepiéntanse, porque viene detrás de mí uno del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Pero yo les hablo de esta manera, yo les bautizo incluso en agua, pero cuando Él venga, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, Él es un portavoz, un mensajero previo a la venida del Mesías. Arreglad vuestras vidas en lo interno, no tanto en lo externo. Y aquí nació el Señor Jesucristo, en esta época de perversión, de corrupción. Una de las cosas que predicaba Juan el Bautista era en contra de Herodes, que le había robado la esposa a su hermano Felipe. ¿Os acordáis? Es decir, Juan el Bautista no se quedaba callado. Yo, analizando últimamente lo que el Señor Jesucristo y Juan predicaban, yo veo que eran muy antipopulares, no eran políticamente correctos, ¿no? Como se suele decir hoy en día. Sino que Juan el Bautista decía, es que tú eres un adúltero, tú le has robado la esposa a tu propio hermano y no te es lícito hacer lo que haces. Y bueno, y le costó la vida. ¿Se podía haber callado, sí o no? No, total, ¿qué más me da a mí? Yo he venido a hablar del Mesías, yo he venido a preparar el camino. ¿Para qué me tengo que meter con la autoridad de la época? Pero es que no, eran profetas, eran verdaderos hombres de Dios que decían, da igual a quien fuera, lo que tenían que decir. Fíjate cuando al Señor Jesucristo le llega la invitación del mismo rey Herodes para que vaya a visitarlo. Y le dicen, vayan y díganle a esa zorra, si no lo atiende, no le da un trato preferencial, sino que lo trata como lo que era. Terrible, un hombre perverso. Dice la Biblia que uno de los Herodes no permitía que le hicieran sombra, no permitía que nadie le quitara el puesto, hasta el punto que si tenía que mandar a asesinar a cientos o a miles de niños, lo hacía. Y él fue el que dio el edicto para que mataran a niños en la zona que él gobernaba, menores de 2 años. Yo no sé cuántos mataron, 20, 30, 40, 50, 100, no lo sé, pero lo que está bien claro es que él no tenía ningún tipo de escrúpulos. Hombre, mató a su mujer, mató a sus hijos, no va a matar a los hijos de los demás. Era terrible, era una cosa perversa, una cosa demoníaca en aquellos tiempos, ¿no? Y en este tiempo nació y ministró Juan el Bautista. Y el mismo Señor Jesucristo también. Pero pensando en todo esto, resulta que hoy, estos días atrás, estaba leyendo la historia de Samuel. A mí me gustan mucho los libros de Samuel. Hay 2, sabéis que está Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Y probablemente esta semana yo comience a leer a título personal estos 2 libros. Y resulta que el libro comienza hablándonos de un matrimonio que una de sus esposas
no puede ser madre, dice la Biblia que es estéril. Pero ella va a un lugar que era el que en aquel momento era el punto de referencia al que iba la gente, donde estaba el tabernáculo, después de que entraron en la tierra prometida con Josué a presentar sus sacrificios. Y dice que esta mujer llegó un año, esta mujer llamada Ana, llegó un año y dice que derramó su alma delante del Señor. El sacerdote la tomó por ebria, todos conocemos la historia, ¿no? Le dijo, oye, digiere tu vino. Y dice, no, yo no estoy ebria, yo no estoy borracha. Pasa que yo soy una mujer que está derramando su alma delante del Señor, y dice la Biblia que el Señor oyó su oración y al año siguiente dio a luz. Ahora, ella vivía, fíjate que yo pensaba, estudiando esto, que Ana vivía un montón de kilómetros lejos de donde estaba el tabernáculo. No, estaba a 15 kilómetros. Eran tan solo 15 kilómetros, vamos, es que, no sé, como de aquí un poquito más de Candelaria o algo así. Y ella le dijo al Señor, si tú me permites ser madre y me nace un hijo varón, yo lo consagraré y yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Ahora, ponte tú en el lugar de ella. Dejar a su niño destetado, no sé, con 5, 6, 7 años, yo no sé hasta cuándo estarían chupando la teta, ¿no? Pero pequeñito, se lo lleva al sacerdote Elí y dice que lo iba a visitar cada año. Si no es como las madres canarias que te llaman todos los días y le dicen, hoy no me has llamado. O como esas madres pesadas que te dicen, ¿dónde estás? Mamá, te dije dónde estoy, ¿para qué me llamas? Es que es muy tarde. Mamá, son las 9:30 de la noche. ¿Verdad? Ana no era esas madres pesadas que aquí no hay ninguna, ¿no? Aquí eso no existe, eso en otros países, en otras, ¿verdad? Sino que Ana dice que iba de año en año. Y a mí me gusta que ponga ese detalle, porque viviendo a 15 kilómetros podía ir, hombre, si no todos los días, 3 o 4 veces a la semana, a ver cómo está mi niño. ¿Comiste bien, mi niño? ¿Comiste bien, mi niño? Yo me acuerdo cuando vivíamos en el puerto de la Cruz, en algunos campamentos de niños que se hicieron, algunas, no todas, algunas madres venían por la noche para hacerle la cama al niño o a la niña para que durmiera calentito. Digo, pero déjelo. ¿Pero qué cama le va a hacer si va a dormir entre un saco a dormir? Pero ellas venían para ver si había comido. ¿Te lavaste los dientitos? ¿Te limpiaste bien? ¿Comiste bien? Iba a estar 2 o 3 días el niño en el campamento. Es como si lo mandaran a Bosnia al niño, 3 o 4 meses o años, ¿no? Una cosa increíble. La Biblia dice que Ana subía de año en año y le llevaba una túnica, una ropita nueva, porque claro, el niño lógicamente crecía por fuera y crecía por dentro. Pero no, repito, no era esas madres pesadas. Y allí lo dejó, pero claro, yo digo, bueno, lo habrá dejado en un ambiente maravilloso, pero claro, tú no dejas a tu niño, tú no dejas a tu hijo pequeño en un ambiente malo. Sí, vamos a leer. Fíjate el ambiente y con qué gente lo dejó. Vamos a 1 Samuel, capítulo 2. Ah, mira, ahí lo tenemos, perfecto. 1 Samuel, capítulo 2, a partir del verso 12. Mira, presta atención. El sacerdote se llamaba Elí, pero dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Ahora, no cambies, para ahí. Yo leí ese texto en hebreo y resulta que me quedé sorprendido porque cuando dice los hijos de Elí, en hebreo no dice eso. En hebreo dice Benei Belial. Benei significa hijos, pero Belial. Entonces cuando yo leí, Benei Belial, hijos de Belial, me vino a la cabeza un versículo que está en 2 Corintios 6:15, que dice, no os unáis, ahí está. ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? No os unáis en yugo desigual. Y esa palabra Belial, yo dije, eso, voy a ver qué significa Belial. Bueno, es un sinónimo de Satanás. Es un sinónimo de diablo. Entonces, Pablo dice, ¿qué comunión, qué concordia puede haber entre Cristo y el diablo? Ninguna. Bueno, vamos al versículo de Samuel. Los hijos de Satanás, no dice los hijos de Elí, eso lo pone en español. En hebreo pone Benei Belial. Los hijos de Belial, los hijos del diablo. Madre mía, qué fuerte, ¿no? Es que es muy fuerte. Eran hombres impíos. Hombre, claro, ¿cómo no van a ser impíos? No van a ser santos los hijos del diablo, ¿no? No tenían conocimiento de Dios. Es decir, el calificativo que se utiliza es terrible, hermanos, terrible. Estos no son hijos de Elí, estos no son ni convertidos, diríamos hoy en día, no tienen conocimiento. Estos son hijos del diablo.
eran terribles. Pero ¿saben quién los puso ahí? Su padre. El padre los puso. Y todo el país, todo Israel sabía que los hijos de este sacerdote, que se llamaban Ofni y Fines, eran de lo peor. Y en ese ambiente, Ana coge a su niñito, ese regalo que el Señor le ha hecho, ese milagro, y llega y se lo deja allí a Elí. Pero claro, Elí, y allí vivían estos dos. Sigamos leyendo. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, escucha esto, que cuando alguno ofrecía un sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Para un momento, no cambie. Ahora, si tú vas a la Torá, la Biblia establece en esos libros qué parte de los sacrificios eran sí o sí para los sacerdotes. ¿Vale? No es que metes un garfio de 3 dientes y arrancas con todo y todo para mí, no, sino que la Biblia decía, mira, hay ciertos, no todos, pero hay ciertos sacrificios que cuando ustedes los traen a la presencia del Señor, esta parte del animal y esta parte del animal hay que separarla para los sacerdotes, para que ellos tengan su mantenimiento natural, digamos, ¿no? Pero estos no. Estos lo que hacían es que metían el garfio y sacaban más de lo que le correspondía. Eran abusadores. Eran personas que estaban apropiándose de ofrendas que no eran para ellos. Esto era terrible. Fíjate tú el ambiente en el que se crió este niño. Seguimos leyendo. Asimismo, antes de quemar la grosura, era después, pero dice, esto lo hacían antes, venía el criado del sacerdote y le decía al que sacrificaba, dale carne para asar al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, primeramente vamos a presentar el sacrificio al Señor y luego hablamos. No, él decía, quemen la grosura primero, después toma tanto como quiera. Él respondía, no, dámela ahora mismo o de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Primero yo y luego si sobra algo lo presentas en sacrificio al Señor. Era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Vamos a salir hasta ahí. Bueno, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Dios vestido de un efod de lino. Vamos a parar ahí. Fíjate, en este ambiente tú dejarías a tu hijo con estos perversos, con estos desgraciados que abusaban. ¿Qué ejemplo le van a dar al niño? ¿Qué ejemplo le van a dar a mi hijo? Es como si tú llevas a un colegio interno a tu hijo y sabes que todos los maestros, desde el director hasta el último, son unos degenerados. Yo no dejo a mis hijas allí ni loco. Pero era tanta la confianza que Ana tenía en el Señor, que ella dijo, yo le prometí al Señor que si me daba un hijo se lo entregaría a mi Señor, y si el Señor me lo dio, el Señor cuidará de mi hijo. Es decir, él no va a ser cambiado por el ambiente. El Señor lo va a cuidar y él va a cambiar en la medida de sus posibilidades el ambiente en el cual se va a criar y en el cual va a vivir durante años. ¿Qué te parece? Una confianza en el Señor tremenda. Más adelante, en ese mismo capítulo, dice que se acostaban con las mujeres que venían a ofrecer sacrificio en el tabernáculo. Pero el texto hebreo es más fuerte todavía. Elí era muy viejo, oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían. Es que la Biblia en español es muy diplomática, muy suave. ¿Cómo dormían? Dormían. ¿Qué hay de malo que dormir en la puerta del tabernáculo? Y cómo dormían con ya con mujeres, ya está ahí en plural, pero bueno, dormían, no hacían nada malo, ¿no? Dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. No, es que eso no dice el texto original. El texto original dice que las violaban. Las violaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Sí, pero ¿cómo puede ser esto un sacerdote? Y este es un hombre de Dios. Una mujer que viene al tabernáculo a traer una ofrenda al Señor y la viola. Y por la mañana mete el garfio y le arranca la comida y no deja ni que la gente se acerque al Señor. Pero ¿cómo voy yo a dejar a mi hijo en semejante ambiente, con semejante gentuza?
Ni loco meto yo a mi hijo ahí, que me lo van a echar a perder. Pero mira, es que esta mujer tenía tanta confianza en el Señor, que ella se lo entregó al Señor. Y cuando los padres hemos puesto a nuestros hijos en las manos del Señor, el Señor no nos va a dar mal por bien, sino que el Señor va a cuidarnos mucho mejor de lo que nosotros podríamos hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Claro, esa superprotección de que no hable con este, que no vea la otra, que no sé qué. No, olvídate. Mira, no andes con malas compañías. ¿Y estos eran buena compañía? Esto era de lo peor. Esto era terrible, terrible. Pues mira, yo le prometí al Señor algo, y aunque sinceramente no es el mejor ambiente, y tendría la excusa de decir, no, hasta que esto no cambie, yo allí no aparezco. Hasta que estos dos no mueran o el Señor se los lleve, yo por allí no entro. Ana le dijo al Señor, yo te he prometido entregarte a mi hijo, y a mi hijo te lo entrego. Porque la Biblia dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, la vida de desorden de Ofni y de Fines, como así se llamaban los hijos de Elí, no van a condicionar lo que yo le prometí a mi Señor. Es decir, el ambiente puede ser terrible. Bueno, ya hemos leído Tiberio César, Herodes, Poncio Pilato, madre mía, gente terrible. Pero ahí el Señor protegió a Juan el Bautista. Ahí el Señor protegió al mismísimo Mesías. Ahí ahora vemos, en este pasaje que hemos leído, como Samuel, un niño pequeñito, un niño pequeño, hermano, criado en un ambiente de corrupción, de inmoralidad, de perversión, de abuso, de mal ejemplo, de mal testimonio, el Señor lo protege y dice que mientras los demás iban de mal en peor, él crecía en gracia, él crecía en sabiduría, el Señor estaba con él, se le presentaba, hablaba con él, ministraba al Señor. Es que es una maravilla. Samuel, miren, crecía, era acepto delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Es decir, la recompensa que le dio el Señor a su madre, a Ana, es tremenda. Y esto tiene que ver con la confianza en el Señor. ¿Hasta qué punto confiamos en Dios, hermano? ¿Hasta qué punto creemos que en medio de una sociedad perversa, corrupta, maligna, depravada, el Señor nos puede cuidar? ¿Hasta qué punto? Pues hasta el máximo, porque creemos que nuestro Dios nos puede proteger de lo que conocemos y de lo que ignoramos. Y esto no ha hecho más que empezar. Porque uno dice, Señor, los tiempos de Cristo, sí, fueron de inmoralidad, de corrupción, de abuso de poder, de injusticias, de violencia. Pero es que Él dijo que los últimos tiempos serían iguales que los de Él. E incluso va más atrás y dice, y serían como los tiempos de Noé. ¿Y cómo eran los tiempos de Noé? Peor todavía, hermanos. Pero sin embargo, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor nos protege, el Señor nos cuida, y el Señor de alguna manera nos da una gracia para poder marcar una diferencia, como así queremos que se llame este mensaje esta tarde, marcando una diferencia en medio de una sociedad corrupta y depravada. ¿Cuántos dicen amén? Podríamos hablar de José, podríamos hablar de tantos personajes, pero quiero llevarles a Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, a partir del versículo 1, encontramos también a otra persona joven, muy joven, con una serie de experiencias traumáticas que podían haber hundido a cualquiera. Ahora hablaremos de ellas. Pero que él tampoco se dejó manipular, sino que él marcó una diferencia hasta el último día de su vida. Pero antes de que leamos esos textos, permítame decirles que hay momentos en la vida en los que nosotros tenemos que tomar la decisión de confiamos o no confiamos en Dios. O va en serio o no va en serio. Ana dijo, yo le prometí al Señor a mi hijo y yo se lo voy a dar a pesar de. Es que lo mismo había hecho Abraham tiempo atrás. Señor, yo no entiendo por qué me lo estás pidiendo. Yo no entiendo por qué no me pides que mate al otro, a Ismael. Yo no entiendo por qué me pides a este, que es el portador de la promesa. Yo no lo entiendo, pero yo te lo voy a sacrificar. Y hermano, y en su corazón, Abraham entregó a su hijo delante del Señor, como hizo Ana. Y cuando una persona toma una decisión seria, de compromiso, delante del Señor, Dios honra esa decisión. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo no sé cuántos de los que están aquí en su momento dedicaron a sus hijos al Señor. Pero si usted lo hizo, hermana, hermano, tenga la tranquilidad de que esa oración no cayó en saco roto.
sino que el Señor los cuida y los va a proteger. Eso no significa de que no vamos a ayudarlos, a aconsejarlos, a asesorarlos, etcétera. Pero hermano, esas oraciones, esas decisiones de decir yo pongo a mis hijos en las manos del Señor, y mire, tal y como está el panorama, la mejor decisión que podemos tomar los padres, y más cuando son pequeños, es ponerlos cuanto antes en las manos y en la protección del Señor. Porque usted pone a su hijo en esa escuela 4, 5, 6, 7, yo no sé cuántas horas, y usted no sabe lo que le enseñan, usted no sabe en qué ambiente se mueve, con qué palabras, con qué gente. Pero hermano, Ofni y Fines eran terribles, y sin embargo Ana dijo, yo le prometí al Señor darle a mi hijo, y se lo dio, y el Señor se lo cuidó. Y mira qué hombre de Dios tuvo, nada más y nada menos que Samuel, un hombre de Dios tremendo. Vamos a Daniel capítulo 1. En el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, en buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Era lo primero que le querían cambiar, es la forma de hablar. Eso es lo primero. Ya después vendrán otros cambios. Son esas micro rupturas que el otro día hablaba, ¿no? Que se fueron produciendo en Cataluña poco a poco hasta llegar a donde llegaron, o hasta donde intentaron llegar. Micro rupturas. ¿Por dónde empezamos? Vamos a cambiarles el lenguaje. ¿Se acuerdan cuando leíamos el otro día a Nehemías? ¿Por qué Nehemías se enfadó y se rasgó las vestiduras y se lanzaba contra las multitudes? Porque dice, ya no saben ni hablar. Me hablan en los idiomas de los pueblos en los cuales se han criado, porque se han casado con mujeres de Asdod, con filisteas, con amorreas, ¿verdad? Y ya no saben hablar, dice Nehemías, el idioma judaico. Ya no pueden leer la Biblia, porque la Biblia solamente estaba escrita en hebreo. Entonces, si ya no lo saben hablar, mucho menos van a saber leer y no van a tener acceso a las escrituras. Por eso le enfadaba tanto a Nehemías que hubieran perdido su identidad como pueblo, perdiendo el idioma, ¿verdad? Entonces fíjate qué tremendo. Lo primero que hace Nabucodonosor es decir, bueno, me los llevan al palacio y le cambian las palabras, le enseñan otro idioma. Y por ahí se empieza. Como dijo aquel, primero se empiezan quemando los libros de los autores y después se terminan quemando los autores de los libros, ¿no? Bueno, pues por ahí empieza el cambio, o intentan. Seguimos. Le señaló el rey ración para cada día. Ah, amigo, ahora los quieren también cambiar por dentro. Les quieren cambiar la forma de comer, no solamente la forma de hablar. Les señaló ración para cada día. Cuidado, no era una comida mala. No era una comida mala, tenía que ser una comida de categoría, la comida del rey. Pero era una comida prohibida. Todo me es lícito, pero no todo conviene. No le estaban dando, perdone la expresión, porquería. No le estaban dando comida caducada, no le estaban dando comida del vertedero. Le estaban dando la comida del rey. Si el rey comía esto, ¿verdad? Y esto también se lo van a dar a estos muchachos. Si no era mala, pero no estaba permitida. Entonces tú dices, bueno, pero esto no está mal. Bueno, no está mal, pero está prohibido por la palabra. No está mal para el mundo, pero delante de Dios esto no está bien. Es como en el Concilio de Jerusalén, una de las medidas que se tomó es qué se puede y qué no se puede comer. Eso está en el Nuevo Testamento, avalado por el Espíritu Santo. Esto dice el Espíritu a la iglesia. Esto se escribe y esto se manda a las congregaciones. Y esto se respetaba, ¿verdad? Entonces no es que fuera mala comida. Entonces, amigo, ahí hay que tomar una decisión. Le señaló una ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Fíjate tú el vino que tenía que beber el rey. No iba a ser Don Simón, de cartón ¿no? De categoría, como aquel que lo servía, Esto tenía que ser un vino, amigo, de categoría, Y que los criase 3 años, poquito a poco. En un año no va a pasar, pero en 3 añitos. Ay, amigos, qué curioso, Jesús tuvo a sus discípulos también 3 años. Para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Es decir, en 3 años hay que desprogramar a estos muchachos. Y en 3 años ellos tienen que ser diferentes a como son ahora mismo. Vamos a darle tiempo. Vamos a dar tiempo en la comida, en la forma de hablar. Tiempo en la comida, en la forma de hablar. En otro pasaje, no sé si lo leeremos ahora o no, les cambiaron el nombre, la identidad del diablo Belsasar. ¿Cómo?
Sí. Tú, Sadrat, Mesat y Abednego, a uno desfigurado, al otro torturado, nombres terribles, cuando ellos tenían nombres con un significado bíblico espectacular, Azarías, Misael, ¿verdad? Entre estos estaban, fíjate, Daniel, es muy bonito el estudio de los nombres en la Biblia, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos le puso nombres. Mira, Daniel le cambió el nombre por Belsasar. ¿Te acuerdas? Benei, como vimos ahora, Benei ¿qué? Benei Belial. Ahí está, Belial. Ahí está el diablo por medio. Ananías, Sadrat, Amisael, Mesac, Azarías, Abednego. Abednego era una divinidad que se adoraba allí en Caldea, en Babilonia. Un ídolo, le ponen el nombre del ídolo. Como si le ponen, ¿tú cómo te llamas? No, yo, Jeremías. No, tú te vas a llamar a partir de ahora San Pancracio. Imagínate. Daniel propuso en su corazón, ahí está la diferencia. Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Por lo tanto, él pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él sabía que si comía aquello se iba a contaminar. Porque no solamente uno se contaminaba por lo que decía o por lo que tocaba, sino también por lo que comía. Y entonces él dice, yo tengo que estar puro por fuera y por dentro. Puro por fuera y por dentro. Por lo tanto, yo pido que por favor no se me obligue a comer ni a beber esto. Porque no se olviden ustedes que esa comida y esa bebida previamente, antes de servirla a estos muchachos, se le presentaba a los dioses de la época, ¿verdad? Como sacrificio, como ofrenda. Pedían la bendición de los dioses sobre esas comidas y luego las repartían a las personas que estaban en el palacio del rey. Por lo tanto, la connotación de la comida y de la bebida es mucho más que simplemente comida que no es bíblica, que no es kosher, y bebida que no es permitida. No, es mucho más que eso. Detrás de todo eso hay una connotación, hay toda una manipulación, detrás de todo eso hay idolatría, hay muchas cosas que se tienen que quebrantar para agradar al rey. Ahora, otro hubiera dicho, oye, caí de pie, muchacho. Fíjate. Jerusalén destruida, el templo quemado, miles de personas muertas por el camino y nosotros hemos caído de pie y mira tú por dónde vamos a vivir con el rey, comer como el rey, vestir como el rey, beber como el rey. Oye, qué suerte, dirían algunos, hemos tenido. Ellos no consideraban que hay una suerte, sino una prueba. Hay cosas en la vida que no las trates como suerte, sino como una prueba que Dios te está mandando para ver cómo reacciona, para probar tu nivel de madurez y de consagración delante del Señor. Esto no es una suerte, Dios, qué suerte he tenido tú. No, cuidado. Lo que tú llamas suerte puede ser una prueba para ver cómo reaccionas, amigo. Es como aquel que entró al autobús y le dieron más cambio del que le correspondía y uno podía haber dicho, uy, qué suerte tú, me dio cambio de más. No es una suerte, amigo, es una prueba que Dios te está poniendo. Y llegó y le dijo al conductor, mire, perdóneme, se equivocó, me dio de más. Y le dijo, no me equivoqué, lo hice a propósito porque el domingo le vi predicando en la iglesia y quería ver cómo usted reaccionaba. ¿Qué te parece, amigo? Daniel propuso en su corazón, fue algo personal, algo íntimo en su relación con el Señor. Muchachos, aquí hay que tomar una decisión. O nos dejamos manipular por esta gente y nos pegamos la gran vida y aquí no pasa nada. Y nos adaptamos como el camaleón a las circunstancias, como hacía Herodes. ¿Se acuerdan lo que le dije a Herodes? Empezaba siempre la guerra con los que siempre la perdían, pero después yo no sé cómo hacía, que el tipo siempre se pasaba al bando de los ganadores. Era un camaleón político, como muchos hoy en día, ¿no? Y como en muchas instituciones religiosas, que cuando gobernaba la izquierda eran de izquierda, cuando gobernaba la derecha se iban para la derecha, cuando eran comunistas eran comunistas. Es una cosa increíble. Estos no eran, como decimos en España, chaqueteros, ¿no? Se adaptan al medio ambiente. No. Estos marcan una diferencia en la comida.